Invita a la reflexión, siempre con o sin razón, se congratula o reclama. El radioescucha le llama por sentir confianza en él. Y si a veces suena cruel por hablar con libertad, tal vez sea que la verdad puede amargar como hiel. Pues yo creo que sí ha habido un tema candente, no de los temas que surgen para ocultar la realidad que viven los mexicanos, sino un tema que llega a lo más profundo del sentimiento, del espíritu y de la sensibilidad de todos aquellos que de una u otra forma hemos venido siguiendo un proceso que se nos hace ya eterno o casi eterno, entre las demandas sociales, las demandas de justicia, las demandas de esclarecimiento de la verdad, de un pequeño grupo de grandes hombres, al denunciar los latrocinios recibidos en carne propia, en la infancia, en la edad de la inocencia, en la edad de la credibilidad, en la edad de la confianza, en la edad del sentimiento de minoridad ante la jerarquía, es precisamente el caso irresoluto de Marcial Maciel. Ha cobrado además actualidad, afortunadamente, por una coincidencia que tiene mucho que ver con los medios de comunicación. Es gracias a las denuncias de estos mexicanos en su mayoría, que por fin aparece de nueva cuenta en la prensa que una parte, no sé si oficial, del Vaticano, doctor Barba, retoma el caso, lo trata de actualizar y se reabre para tratar de que el proceso en contra de Marcial Maciel avance. Coincidiendo con esto, el Papa Juan Pablo II, directo o indirecto, no lo sabemos, lo vamos a tratar de precisar con la información con la que contamos el día de hoy, protector de Marcial Maciel, o bien quien ha determinado a través de su jerarquía el que se le proteja por personajes mayores y menores de las oficinas del Vaticano, recibe un nombramiento que nos llama la atención, no en su persona, pero sí en la persona moral de la Legión, confiriéndole a la Legión una responsabilidad apostólica muy importante y, a mi manera de ver y de otros, absolutamente desfasada de las posibilidades y la calidad moral que tienen en esta visión jerárquica los legionarios de Cristo. También surge, por necesidades que yo considero de la política del Vaticano, la renuncia de Marcial Maciel a dirigir los destinos de estos legionarios de Cristo, pero dejando en su lugar a otro ultraconservador legionario, del que se sospecha, así lo dicen las últimas notas periodísticas, también a Museo Marcial Maciel, un distinguido sacerdote, distinguido para ellos desde luego, de la aristocracia más rancia tapatía, que hereda esta dirección, quizá de una manera formal, pero a todas luces siguiendo bajo la sumisión y el mandato de este, entre comillas, supuesto siervo de Dios, que para los ojos del mundo no es más que un criminal más, que permanece impune
bajo la sombra del poder del Vaticano. Álvaro Corcuera Martínez del Río, repito, descendiente de una familia conservadora de origen tapatío, y quien dice, un artículo del Proceso del 30 de enero, también sufrió abuso sexual de Maciel. Nos sorprende además un título que se le da a Álvaro Corcuera en la edición 2694 de la revista Siempre en México. Es la primera vez que yo lo escucho así, doctor Barba, Alfonso, Mauro, un asesino sonriente. En entrevista con Siempre, José de Jesús Barba Martín, el día de hoy, un invitado que apreciamos, queremos, admiramos y respetamos, doctor en estudios latinoamericanos por la Universidad de Harvard, dice, se muestra escéptico y cauteloso respecto a la designación de Álvaro Corcuera como nueva cabeza de los Legionarios de Cristo. Indica que por referencias sabe que a Corcuera se le conoce como un asesino sonriente. Tenemos en la línea telefónica, yo le voy a suplicar que nos pongamos los audífonos, al padre Félix Alarcón. Él es sacerdote incardinado en Rhode Island, Nueva York, jubilado por 2 años, 15 años con los Legionarios de Cristo, ordenado por los Legionarios de Cristo, y que nos va a hacer favor de compartir desde allá, desde Estados Unidos de Norteamérica, una opinión acerca de lo que está sucediendo con lo que podríamos llamar el desafortunado affair Marcial Maciel. Padre, muchísimas gracias por tomar la llamada. Está con nosotros el doctor Mauro Rodríguez, él es psicólogo, el doctor José Barba, quien seguramente usted conoce, y el maestro en sociología, doctor Alfonso López Juárez, que ha sido un compañero inevitable y necesario de estos programas donde abordamos temas de interés social. Doctor Félix Alarcón, me gustaría que el doctor Barba, que seguramente lo conoce, nos hiciera a favor de tener una conversación, puesto que seguramente las preguntas serán más directas, más concretas, más concisas y de mayor orientación. Bien, bueno, bien. Querido padre Félix, bienvenido. Quiero nada más aclarar que estoy hablando desde Madrid, España, ¿eh? Sí. Sí. Bien, ustedes me dirán. ¿no lo entendí bien? Sí, que... Habla desde Madrid. Está hablando desde Madrid, sí. Sí, desde Madrid, España. Aquí. Sí, está hablando desde Madrid. Félix, buenas noches para ti. Hola, Pepe, ¿cómo estamos? Bien. Aquí Dime. haciendo lo que creemos que el Espíritu nos dice que tenemos que hacer, como seguramente tú lo tú sientes. me dirás. Padre Alarcón, le voy a suplicar que nos espere un minuto mientras vamos a un corte, y en este momento continuamos con la respuesta de usted. Por las cuales nosotros, tú entre los principales del grupo, has tenido el valor espiritual, la responsabilidad eclesial y social de dar un testimonio y de refrendar los nuestros. Ujú. Bueno, vamos a ver, yo entré a la Legión de Cristo bastante niño, a los 15 o 16 años, en fin, después de una niñez pues alegre pero también dolorosa. Mi padre y mi hermano acababan de ser asesinados en Paracuellos de Jarama, en Madrid, en el 36. Yo tenía solo 2 años, y bueno, un día me encontraron y ayudando misa en mi iglesia parroquial de Nuestra Señora de los Dolores, me encontró, ¿quién fue? Federico Domínguez, creo que fue, sí, y me dijo que subiese a hablar con él, y acabó todo en que yo me fui a la Legión de Cristo en un momento en que mi familia me necesitaba mucho, pero bueno, yo me fui con una enorme ilusión, como todos vosotros, mis hermanos. Tú entraste en Santander, en Cobreces. Yo entré en Santander, yo entré en Cobreces. 48, y de ahí, sí, en el año 1950 creo que fue, ¿no? 50, sí. De Cobreces nos pasaron a Ontaneda, ¿no? Sí. Sí, y ya después de un año en la Escuela Apostólica de Cantabria, entonces me llevaron a Roma, y ahí hice el noviciado, el juniorado y la filosofía,
para pasar después a Salamanca, donde hice la teología, como sabéis. Y en el último año de la teología me mandaron a Estados Unidos para aprender inglés y para iniciar el proceso de la apertura de la primera casa de la Legión en Estados Unidos. Félix, ¿por qué razón tú has sido más allegado a esta historia personal de lo que consideramos una impostura religiosa del parte del padre Marcial Maciel y parcialmente de muchísimos legionarios? Bien, sí, yo, en fin, esta es la historia de muy grave encubrimiento por parte de la Santa Sede de algo que obviamente tenía que haber sido investigado. Yo personalmente no creo que el Santo Padre haya llegado a conocer toda nuestra historia, pero bueno, han encontrado la manera de dejar que esta historia llegase hasta arriba. Es una historia de terribles fracturas personales, la mía y la de todos vosotros. Dentro del grupo, tú fuiste una de las personas más allegadas, viajaste mucho con el padre Marcial. Sí. En Roma fuiste alguna de las personas que estuvo más cerca durante sus pretendidas enfermedades y escribiste en algún momento dado una carta hacia nosotros revelando la dureza y el orden, la taxonomía de las experiencias que tú habías sufrido. ¿Cómo sientes en la actualidad lo que está sucediendo, sobre todo a partir del 26 de noviembre, del triple homenaje a Marcial Maciel en Roma y posteriormente, 8 días después, de la carta que recibimos? Sé que está allí también en una de las terminales nuestro querido amigo Juan José Vaca, escuchando. Él recibió primero que nadie, incluso que el doctor Jurado, tu servidor, la carta de la doctora Martha Vegan anunciando que se había nombrado a un promotor de justicia, un fiscal, con respecto al caso Maciel, que quedaba abierto. Sí, bueno, yo de todo esto me he enterado muy tarde. Incluso un doctor amigo mío aquí en Madrid me llamó la atención sobre un artículo publicado en el diario El País, que me lo mandó por correo, y ahí he sido que me he enterado yo de no sé si en el curso del capítulo general de los legionarios han elegido al padre y el padre ha renunciado y han puesto a otro señor que se llama Corcuera, a quien yo no creo conocer. O sea que, mi reacción, yo estoy un poco instalado en la serenidad interior. Cuando se hace uno mayor, hoy cumplo 71 años. Felicidades. Gracias. Uno separa la paja del trigo, llega uno a una síntesis de la propia vida y, como yo ya he dicho muchas veces, yo no he sentido en ninguna ocasión la necesidad ni el deseo de tirarme un poco por palabra o por juicios a la yugular del padre Maciel. Sin embargo, yo creo, como digo, que esta historia, que ha sido de un gravísimo encubrimiento, no hemos sido nosotros, vosotros y yo las víctimas, porque claro, la Santa Sede no se atrevía a tocar a alguien tan encumbrado, a quien ellos mismos han puesto como como ejemplo de tantas cosas. Así es. ¿Verdad? Eso lo veo yo así. Sin embargo, nosotros hemos acarreado con nosotros hasta ahora, porque muchas cosas han necesitado años y años y años para resolverse dentro de nuestra psique y nuestra alma. La nuestra es la historia de terribles fracturas personales. Llegamos como con ilusión de niños en busca de Dios a la obra, para encontrarnos inmersos en una espiral de destrucción, pues imposible de explicar. Padre Félix. Sí, dime. Tú eres el único de los 4 sacerdotes del grupo que sigue en funciones, on a good standing, dentro de la Iglesia Católica. Ya. ¿No es esta una situación particularmente difícil para ti, mucho más que para nosotros, que formamos parte de la Iglesia, pero que no fuimos sacerdotes y no estamos en activo en ese sentido? Sí, bueno, para mí es una situación enormemente difícil, o más de que difícil, dolorosa, porque yo he tenido desde niño el deseo de vivir en la verdad, y dentro de mis fracturas también personales, creo que lo he conseguido. Yo hubiera guardado silencio sobre esto hasta el día de mi muerte. Sin embargo, me tuve que implicar porque fue mi obispo en Rockville Center quien me llamó a corroborar el testimonio de uno de vosotros. Y entonces, claro, yo también entré un poco en la refriega,
y he tenido que vivir pues eso, desde la iglesia, sin querer descalificar a esta madre buena que en medio de sus enormes pecados que son los nuestros, es todavía nuestra madre. Claro, para mí hacer sentido de no juzgar a nadie al mismo tiempo de ser fiel a la verdad. ¿Te refieres pues a la iglesia? Una contradicción dentro de mí que me ha hecho sufrir enormemente. Pero vamos, para mí mi propia situación personal se ha sanado, se ha curado. Yo lo he perdonado todo ante la cruz de Jesucristo. Y de hecho yo creo que vosotros los que escribimos la carta que tú tan brillantemente redactaste al Santo Padre, y que yo tengo mis graves dudas de que la haya leído, yo creo que nosotros tenemos la llave de la libertad interior del Padre Maciel, y yo le desearía tanto al Padre que antes de morir supiese pedir perdón para su propia liberación interior, y desde mi punto de vista no pasaría nada, sería un gran evento espiritual que purificaría enormemente su obra y todo lo bueno que le haya podido hacer. Félix, tú que conoces la estructura monolítica dentro de la Legión de Cristo, ¿crees siquiera posible que un número al menos considerable de los legionarios tenga la receptividad espiritual como para hacer caso e inspeccionar sin prejuicios los testimonios nuestros? Yo tengo mis gravísimas dudas de que la situación a la que nosotros entramos sea una situación que siga siendo fundamentalmente o esencialmente la misma. Yo creo que la disciplina mental de someter tu propia libertad es tal que yo dudo mucho que pudiesen escucharnos con una receptividad que les conectase con la verdad. Pero vamos, esto no tengo yo manera de saberlo. Yo no sé si en estos años la Legión ha seguido siendo lo que era, o si ha habido elementos un poco liberadores. Cuando uno es viejo se da cuenta de que a nuestro Dios hay que buscarle y se le encuentra en la libertad. Y eso es algo que en la Legión de Cristo yo no vi que existiese por ningún sitio. Félix, en tu carta del 4 de agosto del 98, tú mencionas en este orden las dificultades que tú experimentaste. Ante todo, la despersonalización total del ser. Posteriormente, la incomunicación. En tercer lugar, la obligación de estar dependiendo de él y de su enfermedad para conseguir las drogas. En alguna ocasión viajar especialmente a través de Transworld Airlines a Madrid para conseguirle un sustituto. Y finalmente, el abuso moral, sexual, por parte de él con respecto a nosotros. Yo creo que el abuso psicológico, se puede colegir de lo que yo os dije en esa carta. No recuerdo, ¿a quién mandé yo esa carta? ¿A ti? A tu servidor. Ya. Sí, yo creo que el abuso psicológico supera con mucho a los otros sufrimientos que tuvimos que padecer. Yo creo que la despersonalización nuestra, por eso el esfuerzo de dejar la Legión ha sido tan heroico para muchos de nosotros. Padre Alarcón, le voy a suplicar que nos espere un minuto sí, mientras vamos a un corte, y en este momento continuamos con la respuesta de usted. De acuerdo. Cuando es además apoyada por la Santa Sede. Bueno, pienso yo que es muy útil tomar el ejemplo de lo que pasa en todas las instituciones humanas. A veces piensa uno que en las instituciones religiosas los fenómenos son diferentes, pero básicamente yo diría que son los mismos, con el agravante de que se sacralizan y entonces se convierten en intocables. Pero en todos los grupos humanos existe la tendencia de las dirigencias de los grupos a convertirse en castas que abusan del poder y se convierten finalmente en mafias, ¿verdad? Entonces funcionan con la lógica de las mafias, ¿verdad? Y así como se habla tanto de la omertá siciliana, pues se puede hablar perfectamente de una omertá vaticana. O sea, obviamente en el Vaticano hay una omertá, ¿verdad? Hay una ley del silencio para no descubrir, para no sacar a la luz todas las cosas que son incómodas para esa casta que existe, que se ha apoderado del Vaticano.
Desde luego yo quiero insistir en lo que ha dicho el doctor Lamolia, que aquí no estamos enjuiciando a la Iglesia como tal, ¿verdad? Que el padre Alarcón, por ejemplo, habla que la Iglesia es una madre bondadosa. Bueno, pues sí, la Iglesia es el conjunto de todos los fieles que creen en Cristo, pero aquí no estamos refiriendo a aquellas castas que se han apoderado de todos los mecanismos de dominación y de manipulación y que funcionan tal cual con la lógica de una mafia. O sea, se defienden entre ellos, aplican la ley de la omertá y encubren todo lo que haya que encubrir con tal de sobrevivir como grupo de poder. Alfonso, yo quiero que incidas un poquito más en el concepto de sacralización, porque me parece que es determinante para entender cómo en el concepto popular, es decir, cómo nos ve el pueblo o cómo ve a la Iglesia, hay, por supuesto, individuos, ideas, situaciones, creencias o mitos que por razones diversas llegan a hacerse contra el sentido común, contra las doctrinas de la fe, contra la aplicación textual de la palabra de Dios, llegan a hacerse sagradas, se sacralizan. ¿Qué es esto? ¿Y cómo es que un individuo de esta calaña moral, si se puede decir así, ha llegado a ser incluso calificado por su sucesor Álvaro Corcuera y Martínez del Río, calificado como santo? Bueno, precisamente el proceso de sacralización que existe en muchos aspectos de la vida consiste en ligar ciertos fenómenos que son naturales, atribuirles un origen divino, por ejemplo, y en esa manera convertirlos en sagrados. No se pueden tocar. De esa manera, por ejemplo, se dice, desde mi punto de vista, abusivamente, que el clero está basado en la Biblia. En la Biblia no se habla de clero, ¿verdad? La estructura eclesiástica de obispos, de papa, de todo, obviamente no está basada en la palabra de la Biblia ni en las enseñanzas de Cristo. Es un abuso del poder el que se hace, y lo mismo sucede en el interior de las organizaciones religiosas como los legionarios de Cristo. Ahí también se atribuye un origen divino, ¿verdad?, al superior. Era voluntad de Dios que el padre Maciel fuera el superior de la orden. De esa manera se sacraliza y se saca, ¿verdad?, ahora sí que de lo que es humano se convierte en algo divino que no podemos tocar. Y desde luego, si llega en ese caso a combinarse con la figura también sacralizada del Papa, ¿verdad?, que abusivamente se dice que es el representante de Cristo. Bueno, ¿de dónde se saca eso, verdad? Simplemente es un obispo de Roma que a través de la historia fue tomando preeminencia entre todos los demás y llegó a crearse ese mito absurdo de la infalibilidad del Papa, cuando si algo está probado históricamente es que el Papa se ha equivocado una y otra vez y muchas veces. Pero lo que es importante, creo yo, en este caso, es que dentro de la estructura de poder del Vaticano hay una casta inclusive independiente de los papas. Por ejemplo, se habla mucho de esa misteriosa muerte a los pocos días de haber sido elegido de un papa, ¿verdad? Yo no dudo tampoco, como no duda el padre Alarcón, que el papa de ahora pues sea un hombre bueno y lo tengan marginado del poder. Es evidente que en estos últimos años el papa ya no está en condiciones pues ni siquiera de hablar, ¿verdad?, ni siquiera de comunicarse, menos de gobernar a la Iglesia. Entonces, obviamente, los que siguen dominando son esas estructuras intermedias que yo llamo una mafia, llamo una casta, que abusa del poder y que defiende a como dé lugar sus privilegios. Y en este momento que hay, digamos, siguiendo el concepto de las mafias, hay un cambio de capos, ¿verdad?, porque el capo máximo espiritual pues está moribundo, según parece. Es probable que entonces la misma casta esté tomando ya sus precauciones. No sabemos incluso si ya se haya muerto cuando este programa pase al aire. Bueno, pero pasa eso, ¿verdad? Es un momento de transición, hay cambio. Entonces, una persona obviamente inteligente y acostumbrada a manipular como Maciel, pues ya manejó las cosas para que quede en su lugar el que era su hechura, el que le hacía el trabajo sucio, el que ha sido calificado como un asesino sonriente, ¿verdad? Y volvemos a la misma dinámica, él mantendrá la misma casta en el poder y será el nuevo capo. Vamos a un corte porque yo quiero preguntar qué es el vicariato, qué es un vicario y qué es el vicario de Cristo. Le vamos a preguntar a Mauro Rodríguez. Una pregunta al aire con el doctor Mauro Rodríguez, pero nos dicen que el profesor Juan José Vaca
para fortuna nuestra y el programa, se encuentra al teléfono desde Nueva York, y el profesor Juan José Vaca es un personaje definitivo en todo lo que es el caso Marcial Maciel. Yo voy a pedirle de nueva cuenta al doctor José Barba que nos haga favor de conversar con él. Profesor Vaca, no tiene usted idea lo que significa para nosotros escucharlo, ni la gratitud que podemos expresarle por anticipado. Por favor, es un placer y un honor estar con usted. Posibilidad de aceptar esta llamada. Juan José. Hola, Pepe. Buenas noches. Buenas tardes. O buenas tardes. Sí. Juan José, como en las obras de Borges, por una extraña simetría en la historia personal y en la narrativa grupal, tú me recibiste cuando yo entré en la Quinta Pacelli el 3 de diciembre de 1948. Así es, sí. Y ahora estamos en esta situación mucho tiempo después de habernos educado en la idea de que íbamos a ser los misioneros primero, después los luchadores contra el comunismo en Latinoamérica, y posteriormente pues que íbamos a salvar a media Europa, ¿no?, de sus errores. Ahora nos encontramos en cierto modo del otro lado porque hemos visto el engaño, somos testigos de la impostura colosal, y esa es la razón por la que el doctor Lamoglia quiso de manera muy especial que estuvieras con nosotros en el programa. El padre Félix acaba de decir que fue justamente la razón de apoyar tu testimonio la que lo movió por primera vez a hablar en el caso del obispo Magán. Sí, Pepe. ¿Quieres explicarles a las personas del auditorio, especialmente al doctor Lamoglia en este momento aquí en la cabina, cuál ha sido la situación que ha desembocado en esta inesperada indicación de la Santa Sede con respecto a la reapertura del caso Marcial Maciel dentro del dicasterio de la doctrina, de la Congregación para la Doctrina de la Fe? Muy bien, Pepe. Mucho gusto en estar con el gusto todos nuestro. Ustedes. Me siento muy halagado y honrado de estar en este momento al aire con todos ustedes. Respondiendo directamente a tu pregunta, personalmente me encuentro muy escéptico a esta carta que hemos recibido de nuestra representante Martha Wegan de Roma. Me extraña sobremanera una de las frases con que nos dice que ahora sí van a tomar en serio. Acto seguido comenté esto contigo y con ella también en un email diciéndole ¿cómo es posible que usted diga que ahora sí en serio? ¿Quiere decir que antes no lo tomaban en serio? A lo cual no me respondió. Entonces, mi personal reacción ante esta movida del Vaticano, muy bien lo ha estado declarando anteriormente, la mafia, la omertá, el dualismo que existe en la burocracia vaticana. Vamos a ir un corte, en un segundo regresamos. Este programa que invita a la Usted y sus consejos. Muy bien. Me encuentro en una disyuntiva. Primeramente, puede ser una movida de la Congregación de la Doctrina de la Fe para quedarnos, que nosotros guardemos silencio. Es una incógnita que solo el tiempo no la puede contestar. Sabemos que en el Vaticano hoy en día, desde hace casi 2 años, el Papa está más bien del otro lado de este mundo que aquí. Está moribundo, como muy bien lo acaba de decir uno de los que están interviniendo. Él no es el que gobierna la Iglesia, no es el que hace las movidas que están actualmente sucediendo, sino tengo entendido que son los cardenales más prominentes, como el cardenal Sodano de la Secretaría de Estado, Ratzinger, otros 2 más, y especialmente su secretario privado, el polaco Wiesinger. Entonces, en esta situación de cambio, como también acaban de decirlo, cambio del capo, el Papa no hace nada. Y entonces las dos corrientes que existen en el Vaticano, dedicándonos exclusivamente a analizar el caso Maciel, hay unos que están ya hartos y cansados de toda la presión que están recibiendo, sobre todo de los medios de comunicación, en torno a nuestras denuncias por años y años que no nos han hecho caso, libros que han salido, publicaciones, entrevistas. Entonces el Vaticano, por un lado, se mantiene a la expectativa. Se dividen allí las fuerzas, unos que están a favor de Maciel para seguir encubriéndolo, seguir usándolo y siendo usados a la vez, y otros que efectivamente me parece que quisieran hacer algo.
No todo lo que hay en la jerarquía es corrompido. Hay bastante corrupción, pero creo que hay todavía ciertas almas buenas que quieren salvar pues la justicia y la verdad. Entonces, en respuesta a ese posible cambio de opiniones, pues la carta que hemos recibido puede venir sea de un lado o de otro. Puede ser para que nosotros guardemos silencio de una vez para todas, o que efectivamente comiencen a moverse las ruedas de la justicia en el Vaticano. A juzgar por los hechos, yo me encuentro pues casi sin esperanzas de esto. Roma es eterna y nosotros solamente somos números que pasamos. Así que posiblemente dirán, bueno, el tiempo se encargará. Maciel ya va a cumplir el próximo mes 85 años, va a morir. Estos hombres que son ahora en sus 60 años, 70, van también a morir y pasará a la historia. Pero fíjese, profesor Juan José Vaca, que bueno, Roma es eterna. Quizá la Santa Sede y el Vaticano se consideren como ha sido siempre parte de Roma, pero los seres humanos no. Esta desesperanza, este desencanto, este pesimismo que yo advierto en usted y al que le concedo toda la razón, dadas las circunstancias que conocemos anteriormente, ¿sufriría algún cambio con la muerte de Juan Pablo II? Sí. Mire, doctor, primeramente de todo, permítame corregirle. Yo soy una persona sumamente optimista, no soy pesimista. Soy realista, optimista. Tiene usted razón. Realista. Retiro mi calificativo. Gracias. Mire, yo me atengo simplemente a los hechos. Yo he aprendido, después que salí de la Legión, a ver el mundo, la sociedad, los individuos por sus hechos, no por sus palabras, no por sus promesas, no por sus escritos. Y esto lo estoy diciendo del Papa para abajo. ¿Sí? El Papa ha estado encubriendo a los perpetradores pedófilos, los ha premiado, como el cardenal de Boston, y en cambio nos ha dejado a las víctimas sin una respuesta de hechos. Palabras sí. Entonces, efectivamente, yo soy optimista realista, y al decir esto, simplemente estoy reaccionando ante los hechos que nos están presentando. Concretamente estamos viendo el proceso de Maciel. Hasta hoy no han hecho absolutamente nada. Una sola carta de nuestra representante legal avisada que si queremos continuar el caso. Eso no quiere decir nada. Eso no quiere decir que van a reabrir el caso. Para mí comenzaría las ruedas de la justicia a entrar en acción una vez que nos mandaran, por ejemplo, una carta citándonos para marzo 7 en el Vaticano a presentar nuestra declaración, o que nos manden un representante oficial para recibir nuestra declaración. Entonces yo comenzaría a ver que hay un proceso. Hoy en día no hay nada. Carambas, profesor, me pone usted con los pies en el suelo y se lo agradezco muchísimo, y espero que la sociedad mexicana que ha estado atenta, esta parte de la sociedad informada que ha estado atenta, pues también nos habíamos llenado de falsas expectativas, y ahora veo que usted con su realismo y su objetividad nos coloca en lo que debe ser la verdad del día de hoy. Permítame, doctor, precisar un poquito más, por favor. Claro, lo que usted quiera. Primeramente de todo, los legionarios en principio nos han acusado a nosotros de querer destruir a la iglesia. Aquí hay una yuxtaposición. Se están ellos poniendo detrás de la madre iglesia, y nosotros no tenemos nada absolutamente contra la iglesia. Yo sigo pensando que la iglesia, como Jesucristo la instituyó, es nuestra madre, si usted quiere decirlo. Estoy sobre todo pensando en nuestra audiencia y en México, gente buenísima que tiene absoluta fe en la madre iglesia. Yo he perdido fe completamente en la institución humana de la iglesia, porque es un poder político como cualquier otro y con altas dosis de corrupción. No quiero desviarme del tema, ¿verdad? Pero quería pedir nada más por unos prerequisitos para que la gente, sobre todo nuestra buenísima gente de México, entienda la situación. ¿Sí? No estamos nosotros tratando nada de destrucción de la iglesia, ni siquiera de los legionarios de Cristo. Dentro de la legión como tal, sé que hay hombres de buena fe, de buenos sentimientos, que como nosotros también han sido engañados. Personalmente yo recluté en España, en Irlanda, alrededor de 500 niños que fueron a la Legión de Cristo. Algunos de ellos llegaron al sacerdocio. Entonces, yo sé lo que hay dentro de ellos. No todo es malo, no todo está corrompido. Ciertamente,
Maciel, si usted conoce un poquito mis antecedentes, yo entré al campo de la psicología precisamente tratando de entender esa personalidad dúplice que existe en ese hombre. Me dediqué profundamente a analizar toda la dinámica que existe, por ejemplo, en personalidades múltiples. Y a través de mis años de estudio y de investigación de este tipo de personalidades, he llegado a una conclusión. Estamos lidiando con un hombre que es, sí, carismático, pero no quiero usar la palabra endemoniado, no. Perverso, sí, pudiéramos. Malvado, Perverso. ¿sí? Vamos a ir a un corte. No es de ninguna manera por el tema que está tratando, que lo está desglosando además maravillosamente, y ha sido el punto de partida de este programa. El respeto por la institución, por la Santa Madre Iglesia, y el cuestionamiento de sus jerarcas y las mafias. Así es, doctor. En un segundo regresamos. Para facilitar la recepción de sus correos electrónicos, no olvide anotar su nombre, edad, ocupación y teléfonos. Su información es totalmente confidencial. Profesor Juan José Vaca, continuamos con usted. Muy bien. Existe en los libros de psiquiatría y psicología la definición de su personalidad, y la cual pues tengo sobre todo al doctor Jorge Elderly, compañero amigo mío, que me apoya en 100% en esto. Estamos lidiando no solamente con una personalidad múltiple, sino un hombre que ha sabido muy bien manipular alrededor con su carisma a cuantos hombres y instituciones se ha encontrado en su vida. Y él, mi conclusión es esta: al ser expulsado de 2 seminarios en su juventud, decidió fundar su propio grupo para tenerlos como harén de sus tendencias sexuales. Muy fuerte lo que estoy diciendo, pero está corroborado por años de investigación en el tema. Al no poder él hacer lo que quería hacer en los seminarios, decidió hacerlo con su propio grupo. Le doy solo un dato. Desde el año 61 en que yo me enfrenté directamente a él, fuertemente a Maciel, y me castigó por 6 años expulsándome de Roma, desde esa fecha yo comencé a comprender que no era posible arreglar una situación que tanto daño estaba haciendo no solamente a compañeros míos, 23 de ellos, de lo cual soy yo testigo, sino a todos los demás que pudieran venir adelante. Años después me di cuenta que un compañero mío, que cuando éramos de 16 años, y en el año 70 era ya rector de un seminario menor en España, estaba sometiendo los mismos abusos sexuales de que él fue víctima. Bien, vuelvo a decirlo, que esta situación pues es difícil de comprender por nuestra buena gente del público mexicano o de cualquier otro país que mira con ojos de bondad a nuestra Madre Iglesia y a todos los sacerdotes. 84. La Moglia, la familia y usted. ¿Quién era Fernández Amenábar en el momento que usted recibe la confesión? Bueno, yo quiero dar un pequeño antecedente en términos de que yo no tenía absolutamente ningún conocimiento anterior del padre Fernández Amenábar, ni de su historia, ni de lo que iba a platicar. Lo único que sabía yo era que esposas de exalumnos de él, que lo estimaban mucho, porque él había llegado a ser rector de la Universidad de Anáhuac. Rector de la Universidad Anáhuac. Sí. Me dijeron que lo habían encontrado en un estado de salud muy deteriorado y sobre todo anímica, moral y espiritualmente muy, muy adolorido, lastimado, sin ganas ni deseos de hablar con ningún sacerdote, no tenía ninguna disposición, pero que ellas
pues lo habían convencido de que hablara conmigo porque creían que yo podría establecer un diálogo con él. Después de muchas insistencias aceptó ese diálogo y fui a verlo al hospital. Me invitó a comer a un restaurante español que está enfrente del Sanatorio Español. Me enseñó algunas fotografías de la zona de su tierra, porque parece que ese restaurante era de algún paisano de él. Y empezamos a dialogar en torno a un tema totalmente inesperado y desconocido para mí, que era lo referente a todo lo que el padre Maciel había cometido en su contra desde que él había sido adolescente, ¿verdad? Abusos sexuales diferentes y en varias ocasiones. Me habló también del tema en torno a lo que el padre Maciel lo utilizó en varias oportunidades en varios países para conseguirle dolantina, que es una fórmula... Es un opiáceo sintético, ¿verdad? El Demerol. No sé cómo el doctor lo sabe muy bien. Sí. Las ocasiones en las que él tuvo que cuidarlo mientras él estaba en este estado afectado, intoxicado por este opiáceo, y víctima de la adicción por una parte y de el síndrome de abstinencia por otro. Exacto. Como todos los adictos. Y después, ciertamente, todo el proceso de manipulación de su persona para diferentes misiones a las que él les encomendaba con las personas de recursos económicos muy altos, ¿verdad? Entonces, cuando yo escuché todo esto, quiero decir, porque lo dije en público ya, que me desconcertó tanto que me pareció una persona desequilibrada, porque no podía yo, la verdad, entender lo que me estaba diciendo como verdadero, digamos, en el sentido de la imagen que yo tenía, como muchos, del padre Maciel, de la congregación, ¿verdad? Fue un choque, como creo que a muchas personas les produce ese choque. Yo lo viví, yo lo entiendo, ¿verdad? Pero mi papel como sacerdote no era juzgar si lo que se me decía era verdadero o falso, porque eso no es el papel, sino ayudar a una persona que te está diciendo del daño que te ha provocado otro ser, de ayudarlo a perdonar a esa persona y de buscar un camino de respuesta cristiana a esa problemática, ¿no? El padre Fernández se encontraba en un dilema muy grande, me lo dijo llorando amargamente. Yo no puedo perdonar, porque si perdono, la justicia quedará pendiente, y yo quiero justicia. Entonces yo traté de ayudarle a ver que como cristianos podemos perdonar a un enemigo y también pedir justicia, que no hay contradicción, no es un dilema de elegir un valor u otro, sino que ambos valores se pueden perfectamente combinar, concatenar. Y después de un largo llanto, tal vez nunca había visto llorar a una persona tan profundamente, me dijo: bueno, perdono, pero quiero justicia. Entonces yo me comprometí con él, ¿verdad?, a buscar la justicia en la comunidad. Y quiero decirles que ha sido la experiencia más dura, más difícil de mi vida, pero la más grande también, porque ahí me di cuenta de que de veras la justicia y la verdad en la vida es lo más grande que se puede buscar, y el precio que hay que pagar, bueno, pues a veces es alto, pero vale la pena, porque todo lo demás, si no se reivindica en términos de verdad y justicia, se derrumba estrepitosamente, como es lo que está pasando. Doctor Mauro Rodríguez, ¿quieres preguntarle a Alberto Atié? Seguramente una de las muchas, de los cientos de cosas que podríamos conversar con él. Bueno, yo agradecí mucho la invitación del doctor Lamoglia, porque aprecio mucho la forma en que sus programas pues tratan de hacer pensar a los mexicanos. Pero la verdad sí me sorprendió un poco, porque nunca he tenido que ver nada con los Legionarios de Cristo, absolutamente nada. Pero la verdad que sí tengo una anécdota que pues no sé si sea hasta arriesgado contarla, pero la voy a contar. Hace años, no me acuerdo exactamente cuándo, creo que fue por el año 97, cuando empezó a ventilarse esta cuestión de que muchos exalumnos del Maciel lo acusaban de haber tenido tratos sexuales, violaciones, etcétera. En aquella época me entrevistaba a mí mucho en el radio una periodista que para mí es la persona más fina, la persona más mesurada, más controlada que yo conocía, que se llamaba Lourdes Diaque. Entonces, total, Lourdes Diaque se había interesado en mis libros y
de vez en cuando nos veíamos, ella me hablaba, oye Mauro, ¿tienes algún escrito? Hombre, vamos a comentarlo en la radio, ¿no? Pues un día me dijo, oye, fíjate que anda aquí un problema grande porque se está hablando de pues algunas prácticas muy tortuosas del padre Maciel hacia alumnos suyos hace muchos años, ¿no? Me dijo, te invito a que hablemos de esto. Le dije, no, yo soy la persona menos indicada. Pero ella me dijo, bueno, tú me platicaste que un grupo de exalumnos de Maciel te había abordado a ti como psicólogo para platicarte esto. O sea, ella sabía que yo estaba enterado, y yo estaba enterado no por chisme, sino directamente me hicieron el favor de darme su confianza varias de las personas, incluido el doctor Barba, que es una persona sumamente, digamos, acreditada, que me platicaron. Maciel hizo esto y esto otro. Vamos nada más a un corte, Pepe, y ahorita regresamos, ya en la recta final. A raíz de eso quería Lourdes Diaque que yo fuera a una entrevista. Y le dije, mira Lourdes, ese tema no, por favor. No me interesa. Además, ya me he quemado tanto hablando de temas difíciles, ¿verdad? Hasta mi libro se llama Mis herejías y sus verdades, imaginarse. Entonces le dije, no... Uno de los más de 30 son. Bueno, uno de los últimos, sí. Y entonces le dije, muchas gracias, pero no voy. Invítame de lo que quieras, pero no me invites a hablar del padre Maciel. Bueno, pues entonces, resulta que pasó el tiempo y un día me dijo, Mauro, es importante que hagamos un programa, y tú que dices que estuviste en contacto con estos ex seminaristas violados, etcétera, que directamente los trataste, puedes decir muchas cosas, entonces, como favor a mí, házmelo. Le dije, bueno, pues si es como favor a ti, sí. Ok, si es como favor a ti, sí. Y entonces, total, ya se planeó la fecha y todo, y yo, pues con un poquito de resistencia, no tenía ganas de hablar de eso, pero dije, bueno, ya dije que sí y voy a hablar. Pues resulta que la noche anterior a la entrevista, como a las 11 de la noche, la entrevista iba a ser al día siguiente en la mañana, me habla, me dice, Mauro, se cancela la entrevista. Le dije, ay, ya ni la muelas, le dije, tanto que yo me resistía, cuando finalmente ya me programé, estoy listo, me dices que no. ¿Por qué? Me dijo, órdenes de la Secretaría de Gobernación, no órdenes, amenazas. La Secretaría de Gobernación amenaza que si hacemos este programa nos va a ir muy mal. Entonces yo, y qué bueno que tengo un foro para decírselo a todo México, ojalá que lo viera todo México, yo me quedé pensando, ¿por qué la Secretaría de Gobernación? ¿Qué intereses hay detrás para que un programa de una periodista verdaderamente fina, una persona de veras seria, responsable, no afiliada con ninguna cosa política de nada, ¿no? Lo veten, ¡ah, caramba! O sea que no podemos hablar, y porque la Secretaría de Gobernación dice que no. Bueno, no quiero decir más de lo que los hechos dan. Poco después de eso, era 31 de diciembre, entonces yo le hablé para saludarla. Lourdes, hombre, te deseo que se acabe bien el año. Ay, sí, Mauro, a ver si nos vemos la semana que entra para comer. Sí, claro que sí, nos hablamos. Esa noche Lourdes fue a cenar a la casa de su hermana, tomó un taxi, lo citó para que después de la cena la recogiera. Le llegó el taxi, cenó con su hermana, llegó el taxi por ella, y a la mañana siguiente Lourdes apareció con la cabeza destrozada, y para mí lo más grave es que nunca se aclaró este crimen. Creo que también violada, Mauro. Yo no sé cómo fue. Además, como digo, no quiero decir más de lo que dicen los hechos, ¿no? Pero ya yo me había quedado pues con esta inquietud. Digo, ¿cómo es posible que la Secretaría de Gobernación meta las narices majaderamente en un programa serio en el cual se va a tratar un tema que le interesa al público? Y después se me hizo raro, no tanto el asesinato, bueno, un taxista, no, sino el hecho de que no se aclaró. Porque yo recuerdo que en los aniversarios de la muerte, porque fue el día 1 de enero, vamos a decir, recuerdo que tomaba yo los periódicos y salía siempre el asesinato de Lourdes Diaque no esclarecido. Entonces, yo sí me pregunto, ¿qué hay detrás de todo esto? Simplemente me lo pregunto, pero lo único que sé es que cuando se quieren aclarar estas cosas, sí se aclaran. Y que en este caso hubo la voluntad y el poder
de no aclarar el asesinato de Lourdes Diaque. Doctor Barba, ¿usted quería agregar? Nada más en este contexto, supe la semana pasada, por medio de don Antonio Roqueñí, que es un ex juez de la arquidiócesis durante 21 años, asesor canonista nuestro en Roma, juntamente con la doctora Marta Vegan, que la periodista televisiva y radiofónica Carmen Aristegui recibió, creo que fue el martes probablemente, una carta de amenaza de muerte que leyó en público, no sé si venía firmada o no firmada, por razón de que estaba hablando del tema de Marcial Maciel y de los Legionarios de Cristo. Yo quisiera sugerir parte de los procedimientos, como actúa no solamente Marcial Maciel, sino legionarios dirigidos indudablemente por él. El caso, por ejemplo, de Fernández Amenábar, al que se le adelantó su muerte, verbalmente se hizo correr el rumor 2 años antes de su muerte, cuando la gente, las esposas a las que se refiere el doctor Atié, iban a buscarlo, y para que no fueran a visitarlo se hizo correr el rumor de que había muerto, cuando en realidad vivía todavía. Esta técnica, también esta táctica, la han seguido concretamente el legionario vocero de los Estados Unidos, de los legionarios en los Estados Unidos, Owen Kearns, cuando en diciembre de 1996 dijo a los periodistas Gerald Renner y Jason Berry, que estaban a punto de publicar su artículo, que el cardenal Anastasio Balestrero del Santísimo Rosario, que había investigado a la Legión de Cristo en el 56, 57, 58 y hasta el 9 de febrero del 59, había fallecido ya, cuando en realidad, como cuentan en votos de silencio los dos periodistas, con toda razón, el cardenal murió el 24 de mayo de 1998. O sea, se mintió a ciencia y a conciencia. Quiero decir que en el caso del perdón que dice Juan Manuel Fernández Amenábar, y que le dijo el padre Atié, al doctor Atié, que quería juntar perdón y justicia, es por esta razón, en mi opinión, porque aunque como cristianos tenemos que perdonar, tenemos la obligación de perdonar, como individuos somos parte de la sociedad y se nos ofendió como parte de la sociedad. Por tanto, tenemos que perdonar como individuos, pero tenemos que apoyar a la sociedad en su investigación. A este respecto y otros respectos, yo quisiera decir, con el tema que se trató antes, de por qué esta investigación que sigue pendiente, reabierta por nuestra querella, nuestra denuncia ante la Santa Sede desde el sábado 17 de octubre de 1998, ¿por qué se ha reabierto? Yo quiero sugerir varias hipótesis. Una, aunque tardíamente, pero exactamente 8 días después del 26 de noviembre de del año 2004, o sea, apenas el año pasado, se hizo el gran homenaje múltiple al padre Marcial Maciel en Santa María la Maggiore, en San Pablo Extramuros y en el Vaticano mismo. Es notable que estuvieron ausentes algunas de las personas clave en esto. Por ejemplo, el juez ex officio, que sería en este caso el cardenal Ratzinger, no estuvo presente porque habría sido sumamente complicado por su personalidad como jefe de este dicasterio de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe. Pero es posible que haya sido o bien acordado tras las puertas esperar a que se llevara a cabo el último homenaje a los 84 años del Padre Maciel y 84 años del Papa, porque obviamente no va a haber una década más en la cual, como dijo un periodista, se le pudiera dar un espaldarazo al Padre Maciel y darnos otra vez la espalda a nosotros. Otro punto que vamos nada más a un corte, Pepe, y ahorita regresamos. Sí, quiero añadir esto. La entrevista reciente del padre Álvaro Corcuera con un periodista de la agencia Zenit no revela dos cosas. Primero, si ese periodista es independiente y sobre todo si la agencia Zenit noticiosa es independiente o no de la Legión de Cristo. En realidad es de la Legión de Cristo. Y como dijo Ciro Gómez Leiva recientemente en un artículo que presenta esa misma entrevista, se trata nada menos que de una renovación de los antiguos métodos de los regímenes totalitarios que armaban sus propios periódicos como si fueran independientes para decir la verdad que ellos autodirigían. El asesino sonriente. ¿Quién es este individuo que es en México conocido por sus antecedentes, hijo de Pablo Corcuera García Pimentel y de la Bebesa Martínez del Río y Fernández de Nestroza,
proveniente el primero de lineajudos ancestros tapatíos que hasta principios de la Revolución Mexicana eran dueños, por ejemplo, de la hacienda La Hormiga, donde está hoy la residencia presidencial de Los Pinos. El abuelo materno de Álvaro fue el célebre antropólogo don Pablo Martínez del Río. En la revista Caras del pasado 27 de enero, en su sección Lo Inolvidable, relata un encuentro que sostuvieron la Bebesa y Pablo Corcuera, entre otros miembros del jet set mexicano, con Carmen Franco, hija del dictador español Francisco Franco. Entre los ancestros ilustres del actual líder formal de los Legionarios de Cristo se menciona al historiador Joaquín García Escazbalceta y el antropólogo Martínez del Río. Ya habíamos dicho, y García Escazbalceta fue autor de la primera reconsideración formal de los misterios de la guadalupana novohispana y las verdades o mentiras acerca de esta pintura que fue elaborada por Marcos y Paz de Aquino. Pero, ¿por qué el asesino sonriente? ¿Quién es Álvaro Corcuera en estos últimos minutos para concluir? Yo solamente tengo que referir lo que dije, y dije que lo decía una sola vez. No imaginaba que íbamos a tener este encuentro. Es una expresión que se usa con cierto humor a partir de expresiones fílmicas de Smiling Assassin. Esto me fue dicho a mí por un compañero antiguo de él, que ahora es un ex sacerdote. Como es de habla inglesa, usó esa expresión. Repito, como dije a la revista Siempre, al señor Cerda, mi intención no es difamarlo, calumniarlo, estoy transfiriendo simplemente en materia tan grave parte de lo que puede ser un perfil. También se dijo que era el hombre capaz de hacer la labor sucia. Quiero decir que todo esto sucede en un ámbito que ya tiene muchos años y que se viene a reducir al concepto de la palabra crisis. Aquí simplemente puedo recordar, por ejemplo, a Carlos Castro Cubels con Crisis en la conciencia cristiana, que es de los años 60, a José Luis Aranguren, La crisis del catolicismo, al mismo Jean Guiton también, La crisis en la iglesia o Las crisis en la iglesia, y también al periodista laico José María Escudero en El escándalo del cristianismo. Este tema viene muy claramente después de la época triunfalista de los años 50. Nosotros somos miembros, yo me considero miembro todavía de la Iglesia Católica, creo que soy miembro de la Asamblea, tengo derecho a disentir, no estamos disintiendo en cuestiones de fe, pero sí en un tema muy importante que se inscribe en el concepto de la crisis teológica en el subcapítulo de la crisis teológico-moral, sobre todo con respecto al uso de la verdad, el sexo y la castidad. Y desde luego, con respecto al sentido del placer, el uso de las drogas y sobre todo con la supresión de esa impronta divina que hay como libertad en el ser humano. Don Alberto Atié, tenemos que darnos la oportunidad de escucharlo de nueva cuenta. Ojalá el tiempo nos permita hacerlo así. Mauro Rodríguez, que emprendió un viaje desde las cercanas tierras, ya colindando con el estado de Querétaro. Pero estuvo muy interesante. Y desde luego al doctor José Barba, de toda nuestra admiración y respeto, como todos los participantes, el padre Félix Alarcón, el profesor Juan José Vaca, el maestro Alfonso López Juárez, que se tuvo que retirar, y a ustedes que nos escuchan en este tema que no vamos a dejar que continúe sin mantenernos informados y atentos a la verdad y la justicia. Muchas gracias por sintonizarnos. Esperamos que haya sido de su agrado esta emisión. Nos escuchamos mañana a las 10 de la mañana por esta su estación, La Moglia, la familia y usted.